Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre el proceso electoral que celebrará Venezuela el próximo 21 de noviembre. Y para ello contamos con dos reconocidos intelectuales venezolanos. En primer lugar, Tomás Arias Castillo, abogado y profesor universitario, cuenta con un posgrado en Derecho Administrativo y está cursando un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Es coautor del libro Elecciones auténticas en Venezuela, publicado en el 2015. Además, Tomás es profesor de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Y también contamos con Israel Camero, historiador y profesor universitario. Cuenta con una maestría en la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona, España, y es autor del libro La irrupción del populismo, publicado en 2019. Tomás, Israel, a ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Tomás, quisiera iniciar contigo. Venezuela está en este proceso electoral, se da inicio en esta semana a ese proceso electoral que culmina en el mes de noviembre. ¿Debería participar la oposición en este proceso electoral? Sabemos que lo ha hecho en el pasado, en otras ocasiones ha optado por no participar. ¿Cuál es la mejor estrategia y qué validez tienen estas elecciones? Muchas gracias, Paul, por la invitación. Bueno, para ser conciso, Venezuela difícilmente puede ser catalogado en el terreno de las naciones civilizadas, un Estado democrático, es decir, un Estado que practique elecciones en el sentido riguroso del término. Creo que ni siquiera ya Venezuela es un país del cual se pueda decir que practica, digamos, elecciones no perfectas. Como en estos días dijo el canciller Borrell aquí, entiendo que no representando de manera consciente a la Unión Europea, es decir, a un club, vamos a decir, de países civilizados, como decía, que bueno, que en Venezuela no pueden haber elecciones como en Suiza. No, bueno, ni siquiera nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo ya a un Estado que pasó el umbral digamos, Estado democrático con problemas o incluso de una dictadura como la que ha habido, de las cuales se ha conocido en Latinoamérica, incluida por supuesto Guatemala. Estamos hablando de un Estado criminal completamente, un Estado que tiene presos políticos, un Estado cuyo llamado a elecciones o a diálogo, digamos, estos llamados que siguen muchas veces determinados actores políticos, yo incluso me atrevería a no calificarlos necesariamente como oposición, porque, digamos, no cumplen el rol de querer despojar o sacar del poder a quienes lo han tenido, incluso usurpándolo por más de 20 años. Digamos, eso difícilmente puedan ser elecciones ya. El tema de la participación yo creo que es un tema, siempre hemos tenido estos vaivenes, que si participamos o no participamos. Yo creo que eso al final le quedará a la gente. Veremos si la gente participa o no realmente. Si los partidos, llamados partidos políticos venezolanos, habrán de hacerlo, bueno, ya creo que estará más bien en el terreno de sus cálculos particulares. Pero en mi plano, digamos, como profesor, y con esto concluyo esta primera intervención, eso no se puede calificar de elecciones. Y por ende, digamos, el hecho de participar o no se convierte en un tema un poco secundario realmente. Ahora, Israel, básicamente el escenario que nos plantea Tomás es que se está viviendo pues, un régimen dictatorial como tal, abierto. En ese sentido, catalogándolo como lo que realmente es el régimen en Venezuela, un régimen dictatorial, ¿tiene sentido hablar de elecciones? ¿Tienen legitimidad estas elecciones? ¿Debe la oposición participar? ¿Cuál es tu posición al respecto? Venezuela es un régimen autoritario, ahí estamos de acuerdo, y es un régimen autoritario que ha pasado por un proceso de autocratización, por lo cual efectivamente este régimen puede tornarse incluso más autoritario o puede presionarse o puede ser presionado para deslizarse o desplazarse, si hay una presión social suficiente, hacia un proceso de mayor democracia o mayor apertura. Y yo creo que el tema de participar o no en las elecciones hay que verlo desde el punto de vista estratégico por parte de las fuerzas democráticas. Las fuerzas democráticas tienen que tener capacidad para retar al régimen autoritario, tener una capacidad para enfrentar efectivamente al régimen autoritario. En ese contexto, el proceso que ha iniciado el régimen autoritario en este proceso electoral no puede verse sino como una oportunidad, uno, para colocar un mensaje en la ciudadanía. Dos, y colocar un mensaje y propagarlo. Dos, para colocar un liderazgo en la calle.
y de cara a la gente. Y 3, para dejar un legado organizativo. Quiere decir que efectivamente tú generas una mayor red de organización y en esa medida la participación electoral aumenta las posibilidades de movilizar y de retar al gobierno autoritario. Entonces, en ese sentido, el hecho de que sea un gobierno autoritario, y ahí podríamos estar de acuerdo, efectivamente es un gobierno de corte dictatorial, muy a lo específico en la tradición venezolana, en el marco de Venezuela, no quiere decir que no vayas a elecciones, sino que cuando la elección es una brecha, es un margen que tú exploras para hacer esas 3 cosas, para colocar un mensaje, para colocar un liderazgo y para colocar una organización y acrecentar en temas de organización. Y eso lo que te hace es la posibilidad de retar efectivamente al régimen, y en ese reto tú puedes lograr bien detener el autoritarismo, bien detenerlo o revertirlo, o bien empujar hacia una mayor democratización. Pero, Israel, entiendo el punto de que se está enviando un mensaje, que hay una posibilidad de organizarse políticamente, pero una cuestión básica, ¿tiene credibilidad, por ejemplo, algo tan básico como el conteo de votos? ¿El sistema es creíble, por ejemplo? ¿O sabemos que son elecciones que no cuentan con esa credibilidad mínima en ese proceso de conteo, por ejemplo? Yo creo que incluso el problema podría ser hasta peor en un sentido, ¿no? Porque las restricciones y la falta de competitividad de estas elecciones vienen en pasos previos. Es decir, el hecho de que tú tengas partidos ilegalizados, tienes partidos judicializados, tienes candidatos, tienes presos políticos y tienes candidatos inhabilitados políticamente, todo eso es absolutamente cierto. Pero incluso frente a eso, tú tienes que tener la capacidad de retar efectivamente el régimen. Y este es un espacio de reto, como lo fue Alejandro Toledo contra Fujimori en su momento. Es un espacio para retar, para movilizar. En cuanto al conteo, aquí viene el otro punto. Una vez que tú logras presentar, hay la posibilidad de presentar candidaturas, hay espacios en los cuales, como algunos municipios, algunos estados, donde tu capacidad de reto, tu capacidad de competir es mayor que en otros. Porque efectivamente hay unos de la capacidad de competición está mucho más restringida, donde el autoritarismo está mucho más consolidado, y otros donde ese autoritarismo, estando consolidado, la oposición tiene una presencia mucho más fuerte y una capacidad organizativa mucho mayor. Entonces, claro, como no son unas elecciones nacionales, sino son más de 300 elecciones distintas, 335 elecciones municipales, más las elecciones regionales como tal, de una u otra manera tú tienes múltiples espacios de reto al gobierno, y el gobierno no se despliega en todas partes con la misma capacidad. Nuevamente, es un margen y una brecha para dar la pelea. Tomás, ¿es válido decir que esto abre un espacio para organizarse políticamente? Y sobre todo, tomando en cuenta de que entiendo que en las autoridades electorales se abrieron 2 espacios para la oposición, tratando de alguna forma de dar un gesto de cambio por parte del régimen. ¿Es válido decir que pues, esta es la posibilidad de que el pueblo venezolano pues, se pueda organizar y expresar, incluso en las calles, su rechazo al régimen? Si no fuese tan trágico, Paul, te diría que hasta los argumentos parecieran un poco simpáticos o cándidos, pero resulta que de ninguna manera. Ningún mensaje, ninguna lucha, ninguna organización. El mensaje que se está dando en este momento con la participación de manera absolutamente entregada que se está haciendo en este momento y que están haciendo actores políticos específicos en Venezuela, del llamado G4 y de la llamada oposición venezolana, el mensaje que están dando es que se están entregando para cohabitar, no están luchando. Eso de ver que es una lucha y mostrarla en términos de restricciones, Toledo versus Fujimori, falta de competitividad, digamos, es un marco en el que yo no me muevo en lo absoluto. Por lo que dije en un principio, ¿no? Partiendo de las coordenadas de las que yo estoy partiendo. En Venezuela no hay elecciones, en Venezuela no hay democracia, en Venezuela hay presos políticos, en Venezuela hay hambre, en Venezuela hay una situación sanitaria que está completamente desbordada. No hay un mensaje real de movilización a la población. El mensaje que están dando los actores que fueron y que quieren ir desesperadamente el 21 de noviembre es de entrega, es de capitulación, muy parecido y muy en el tono del llamado diálogo en México, que como
es Vox Populi, digamos, es del conocimiento del mundo entero, el régimen patea a gusto. Si esto fuese una posibilidad de desplazar al régimen o de retar, en los pasados 20 años, 22 años de elecciones hubiese ocurrido algo similar. ¿Ha habido algún desplazamiento del régimen? Es que yo creo que mediante, no, disculpa un momento que no termino. Claro. ¿Ha habido algún desplazamiento al régimen, digamos, en sus premisas de establecer un Estado comunal y una dictadura de único partido mediante el diálogo y las elecciones, que es a lo que normalmente nos lleva la llamada y muy fracasada oposición, sobre todo la que está guiada por el G4? Es totalmente falso, es una versión falaz y el mundo, por suerte, cada vez lo compra menos. Digamos, el mundo democrático, civilizado, entiende que eso. Solamente para hablar en el plano de la movilización y de la organización, ya no del mensaje, porque el mensaje es absolutamente de capitulación, de desespero por ir a legitimar al régimen de Maduro. Solamente en el plano de la organización y de la movilización me permito hacer una acotación, porque soy experto en este tema, del tema concretamente de la asistencia internacional hacia el desarrollo. Los países civilizados no están creyendo el mensaje, ni están creyendo que esto es para movilizar ni para organizar nada, porque ni siquiera están dando la cooperación internacional que dan normalmente a los partidos civilizados y democráticos cuando van a elecciones. Y eso no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque no tiene ninguna credibilidad, entre otras cosas, las organizaciones y muchos de los actores que están yendo desesperadamente a estas mal llamadas elecciones. Así que, obviamente, contradigo 100%, no lamento discrepar, pero discrepo muy, muy respetuosamente de cada uno de los acertos que ha hecho Israel de la forma más, digamos, más tranquila, pero... Israel, ¿qué digamos, podemos...? Parece que me estuviesen hablando de un marco de unas elecciones más o menos democráticas, con claro, un régimen que más o menos hay chance de desplazar. Le vamos a dar espacio a Israel, le vamos a dar espacio a Israel. Evidentemente, es un régimen autoritario. El problema es cómo te enfrentas a un régimen autoritario. ¿Qué pasa muchas veces y que tiene que ver con cómo evaluamos estos 22 años? En los momentos en los cuales la sociedad democrática venezolana ha tenido mayor capacidad de retar y de enfrentarse al gobierno es justamente en el marco de los procesos electorales o decantando la movilización hacia momentos electorales. De hecho, la máxima expresión de crecimiento de los sectores opositores en Venezuela ocurrió entre el 2006 y el 2015. Y eso fue en materia de crecimiento, en materia de organización, participación electoral en un escenario de autocratización creciente, y vas conquistando y vas ganando espacio, vas enfrentándote al régimen autoritario. En los momentos en que se ha optado por la abstención y por lo que yo llamo, se acusa generalmente, o lo que Tomás ha señalado, que nos acusa de claudicar cuando decidimos que hay que participar en las elecciones, y yo creo que no se nota que detrás de la retórica radical, maximalista, de que todo o nada, es decir, que frente a un régimen autoritario no se puede participar de ninguna manera y que lo que queremos es acabar con eso de una sola vez, en el fondo es la verdadera capitulación, porque en política, cuando es todo o nada, generalmente te quedas con nada, en el sentido de que efectivamente tú tienes que trabajar con las posibilidades del mundo real existente y tú tienes que dar la pelea en espacios concretos, y esos espacios concretos, el hecho electoral, incluso bajo regímenes autoritarios, el hecho electoral bajo regímenes autoritarios puede generar un conjunto de cambios, incluso bajo regímenes autoritarios. Es mentira decir que bajo regímenes autoritarios no hay elecciones. Ahora, el punto es, en ese marco, cómo tú das la pelea. Y es el reto que se ha dado a lo largo de estos 20 años y que se da en la actualidad. Y creo que viene muy bien el punto en el sentido, Tomás, de entonces, ¿cuál es la salida? Si no es opción participar en estas elecciones y luego en las siguientes que puedan venir, ¿cuál es la salida para derrocar finalmente un régimen dictatorial? ¿Qué nos dice la historia al respecto? No ha habido mayor apoyo internacional que hubo con la oportunidad que se acaba de desperdiciar por la mala ejecución del G4 y quienes les correspondió guiar esto que se ha llamado el gobierno interino, que el desconocimiento al llamado de elecciones fraudulentas por parte de Maduro. Esa fue la verdadera oportunidad de hacer algo internacionalmente por Venezuela, que la acaban de desperdiciar las mismas personas que ahora están llamando a elecciones, para que hablemos un poco de credibilidad de los actores. Si estamos hablando que estamos esperando una coyuntura crítica que surja por participar en una farsa electoral, pues solamente nos basta que nos regresemos a 2015. En 2015 hubo esa intención de convertir el Parlamento en una gran noticia internacional. No ocurrió. Luego, cuando se desconoció el llamado a elecciones de Maduro,
cuando se desconoció el llamado a elecciones de Maduro, fue que realmente la vista se volvió hacia Venezuela. No tiene ningún sentido participar en un fiasco como el del 21 de noviembre, donde no hay ningún tipo de garantía. Tomás, perdona que te interrumpa. Tomás, sí. Entiendo el punto, que no hay que participar. Entiendo tu punto. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Significa, por ejemplo, una intervención militar? ¿Significa una guerra civil? ¿Cómo se derroca un régimen como el de Maduro? Que además hay que decirlo, pues obviamente ya no goza de la popularidad que gozaba Chávez en los inicios del régimen y que está pasando por una situación complicada en términos de legitimidad. ¿Cuál es la vía de salida? Mira, difícil es decir todas las maneras que habría, digamos, hipotéticamente de salir de una autocracia. Realmente sobre eso no hay manuales. Pero lo que está completamente seguro es que esta vía de capitulación y entrega no es ninguna vía en ese camino. Este es el camino simplemente para mantener el status quo, para que esas fuerzas que vienen de supuestamente representar e identificarse como oposición se mantengan como tales y el régimen quede intacto allí donde está. Aquí lo que están esperando estos actores es que haya algún chance de presentarse a una supuesta elección presidencial para hacer lo contrario a lo que se hizo en el pasado reciente cuando no se fue a elecciones contra Maduro. Y te digo, la tragedia ha sido repetir estos errores uno tras otro y además de forma, digamos, prácticamente en secuencia. Digamos, un llamado al diálogo, un diálogo falso, un diálogo de espalda completamente a Venezuela, luego a una farsa electoral y luego, obviamente, al despeñadero. Yo creo que lo importante de la participación o no lo van a dictar los propios ciudadanos y los ciudadanos están votando muchísimos millones de venezolanos, la diáspora posiblemente en proyección más grande del mundo, están votando con los pies, se están yendo. El mensaje que se le está dando a los venezolanos es simplemente de entrega y de capitulación. Nos quedan 2 minutos nada más, así que les voy a pedir a ambos, les voy a hacer la misma pregunta a ambos. Claramente en un proceso político hay divergencias. Y aquí la cuestión es que pareciera que el régimen está graníticamente unido o quien disiente pues es castigado y enfrenta las consecuencias, mientras que la oposición, la percepción desde fuera es de que hay división a lo interno y claramente eso impide que se pueda luchar efectivamente contra el régimen. ¿Cómo plantear una posición unificada de parte de la oposición en contra del régimen? Israel, empezamos contigo y ya se nos está terminando el tiempo, así que les voy a pedir muchísima brevedad. La política no es el arte de la fantasía, sino la concreción de cosas reales. Y yo creo que en ese sentido, todos esos sueños raros de intervenciones internacionales o algún tipo de fantasía, son fantasías muy bonitas, pero poco prácticas. Yo creo que el tema es que el cambio tendrá que ocurrir desde adentro. Y para que ocurra desde adentro, el hecho electoral son hechos a los cuales tú tienes que enfrentarte y es un margen en el cual tú tienes que dar la pelea. Y en esa pelea tú construyes las posibilidades de retar al régimen, incluso de retar e impulsar un proceso de democratización, de romperlos internamente. Eso no es de hoy para mañana, eso no es inmediato, pero es que la suma de los cortos plazos no construye un largo plazo. Entonces hay que participar y hay que dar la pelea sabiendo que es un régimen autoritario. Tomás, 30 segundos y terminamos contigo. Tu pregunta, Paul. La oposición sí está unida. La gente que de verdad se opone a Maduro y a su régimen cleptocrático y comunista está unida. Pero el régimen también está unido. Lamentablemente está unido al G4 y a quienes malguían lo que se llama oposición. Y ellos son los que se van a ver juntos el 21 de noviembre. Tenlo con toda certeza. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos por su análisis para comprender un poco la complejidad de la realidad venezolana y les deseamos el mayor de los éxitos en derrocar a ese régimen que ha sido tan cruel y que ha provocado una tragedia sin precedentes en la historia de América Latina. Así que muchísimas gracias a ambos, a ustedes en casa, muchas gracias por su atención.